Dentro del proceso del desarrollo humano tenemos al psicólogo Piaget que nos plantea unos cuestionamientos importantes referentes a las teorías del desarrollo cognoscitivo. Él plantea 3 periodos que contienen 4 etapas que son importantes para el desarrollo psicomotor y que se extienden alrededor de la adolescencia para dar paso a la edad adulta con unos pensamientos mucho más críticos y con un raciocinio mucho más amplio frente a las situaciones que enfrenta el ser humano. ¿Qué piensa Piaget específicamente? Que esta teoría del desarrollo cognitivo no es algo heredado y que viene específicamente planeado en el individuo, sino que se explica mediante las interacciones de diferentes aspectos. Él habla de que los niños construyen unos significados y unas experiencias de acuerdo al mundo mental que ellos mismos elaboran de las percepciones que son recibidas del ambiente, en donde el desarrollo de la parte cognitiva se va a dar como un proceso que va a depender de 2 factores importantes. El primero, una maduración biológica específicamente ligada al sistema nervioso y al desarrollo de los sentidos, y la segunda, la interacción que tiene con el medio ambiente y el contexto en el que el niño se desenvuelve. Habla entonces de 3 periodos evolutivos del desarrollo. Un primer periodo que se conoce como inteligencia sensoriomotora y que abarca de los 0 a los 2 años. Este primer periodo se fortalece principalmente con el vínculo madre e hijo y con el vínculo que se puede traspolar después hacia el padre o hacia los hermanos. Es muy difícil que un niño que tenga déficit con este vínculo genere unos buenos procesos de desarrollo psicomotor y por lo general va a empezar a experimentar retrasos en el mismo. ¿Por qué es importante que se genere una inteligencia sensoriomotora? Porque el niño se enfrenta a un mundo exterior que tiene que aprender a diferenciar de lo que ya vivenció en el vientre materno. Son sensaciones y experiencias diferentes que le van a empezar a generar percepciones y le va a ayudar a construir nuevos significados y nuevas memorias de lo que está percibiendo. Esta básicamente se da por 3 aspectos. La primera es la maduración de la respuesta refleja, que a medida que avanzamos en el desarrollo, sabemos que estos reflejos se van integrando para volverse funcionales y dar paso a habilidades motoras mucho mayores. El mismo desarrollo motor que va desde la adquisición de aspectos básicos como el control cefálico y la línea media en los primeros meses hasta aspectos de manejo grande de la gravedad y del control postural en la bipedestación en la marcha hacia los 12 a 15 meses de edad. Una vez logramos que se dé este desarrollo motor, tenemos que darle gran relevancia al desarrollo de los sentidos, que va a la par con las respuestas reflejas y el desarrollo motor, pero que se convierte en fundamental para dar paso a las siguientes fases y periodos que nos plantea Piaget. Pasa inmediatamente a un periodo donde se prepara y se organizan una serie de conductas y de operaciones que van de acuerdo a los significados que ha adquirido y a los aprendizajes que se vienen dando desde la inteligencia sensoriomotora. Este segundo periodo se divide en 2 etapas. La primera es la etapa preoperacional, que va alrededor de los 2 a los 7 años, donde el niño organiza un sistema de significados y representa una serie de experiencias que le generan el desarrollo de un significado específico para las situaciones o para las cosas. Y en la etapa de operaciones concretas es una perfección de la etapa preoperacional, en donde el niño toma todas esas percepciones y significados previamente construidos, los organiza, los analiza un poco y los convierte en cosas mucho más concretas y específicas que le permiten una participación mucho más amplia dentro del mismo contexto y una comprensión más organizada de las percepciones que ha venido recibiendo. De tal manera que en la etapa preoperacional tenemos unos significados muy específicos, mientras que en la de operaciones concretas articulamos esos significados con situaciones vivenciadas y cuál es el contexto de las mismas. Una vez logramos la maduración de este segundo periodo con sus 2 etapas, pasamos al periodo de operaciones formales.
Este periodo se comprende alrededor de los 12 a 16 años. Podemos ver que aquí ya es una etapa de la adolescencia, donde el niño ya tiene una personalidad mucho más definida, tiene unos comportamientos mucho más específicos y que se asocia también con los comportamientos sociales y el desarrollo de los vínculos sociales y de las amistades que logra alrededor de esta etapa. El niño toma todo lo aprendido y lo concretado en la etapa anterior y lo lleva hacia una profunda reflexión en donde se hace diferentes planteamientos. Tiene un pensamiento que genera hipótesis y que de acuerdo a esas hipótesis va a generar deducciones de qué, de situaciones que esté vivenciando o por vivenciar, de aprendizajes y de comunicaciones verbales y no verbales que le genere su entorno. Este pensamiento hipotético, esta capacidad reflexiva sirve de antesala para el desarrollo humano en la vida adulta, sobre todo en el adulto joven y en el desarrollo de procesos de independencia principalmente de la familia, en donde ya tiene un carácter formado, una personalidad establecida, unos intereses propios y empieza nuevos procesos de independencia desde muchos aspectos de su vida. Es importante resaltar que para tener un adecuado desarrollo psicomotor tenemos que tener una suma perfecta de estos tres periodos más el amor de los padres y el vínculo familiar, que es el que potencia el desarrollo como tal. Teniendo ya conocimiento de esos tres periodos, hablamos entonces de que tenemos cuatro etapas que salen de esos periodos, que se conocen como las inteligencias según Piaget. La primera, la sensoriomotora, que es todo ese desarrollo motor principalmente en el primer año de vida, y esta se va a fundamentar específicamente en qué, en la práctica. Entonces recuerden que ese desarrollo motor se da por práctica y error que genera engramas motores y engramas sensitivos que van a terminar dando respuestas. Esos engramas se convierten en memorias que van a estar determinados por la percepción que le dio el sistema nervioso central. Por eso se habla de que esa práctica siempre va a estar ligada a un movimiento específico que se liga también a la parte sensorial de cómo fue captado, cómo fue transmitido y cómo el sistema nervioso central lo percibió para generar una respuesta adecuada. Cuando hablamos de la fase preoperacional, volvemos a la simbolización. Entiende que es un significado de un objeto, pero aún no tiene una lógica muy exacta para poder utilizarlo. Me explico. El niño entiende que un suéter le sirve para guardarse del frío, pero si empieza a llover o va a empezar a llover, no tiene la capacidad de decir o de tomar la decisión de ponerse o de llevar el suéter porque más adelante va a llover y lo asocia con que le va a hacer frío. Simplemente tiene el concepto, pero no lo integra a situaciones específicas de su vida. ¿Por qué se puede ver limitada esta parte preoperacional? Sobre todo por el egocentrismo que atraviesa el niño en esta etapa que va de los 2 a los 7 años, donde alrededor de los 3 años y medio tiene la etapa del super yo, donde es supremamente arriesgado, solo vale su opinión y no permite la interacción ni la contradicción, mucho menos de sus pares y de los demás. También se puede ver limitada porque el niño tiene actitudes y conductas que no considera reversibles, sino que son dadas por sentado como un hecho irrefutable. Y la insensibilidad frente a la contradicción que tienen de las percepciones de los demás y de las contradicciones de sus propias actitudes. Una vez madurando esta, como lo habíamos hablado en la diapositiva anterior, pasamos a esas operaciones concretas que es la perfección de esta parte preoperacional donde ya el niño puede asociar ideas, integra la lógica frente a la realidad y a ese aprendizaje simbólico. Entonces ya identifica que si llueve y hace frío, pues tiene que ponerse el suéter para resguardarse y no tener la sensación desagradable del frío. Una vez pasa a estas operaciones concretas que van alrededor de los 7 a los 11 años, previos a la adolescencia, pasamos a esas operaciones formales que se extienden hasta los 16 años, a partir de los 12 y pueden llegar hasta los 18 dependiendo del proceso de maduración que haya tenido el niño. ¿Qué encontramos aquí? Que hay una lógica muy formal del pensamiento, que hay una integración de todas estas fases anteriores de estas etapas, que articula sus pensamientos, los analiza y genera deducciones importantes, entendiendo que el mundo le brinda una serie de posibilidades sin fin y que de acuerdo a cómo él las aborde pueden ser alcanzables en gran parte de sus
desarrollos individuales o de sus perspectivas para su desarrollo humano. Los invito a que revisen esta bibliografía, en especial este segundo texto que aborda de manera muy importante todo este tema. Hay bibliografía que va a estar anexa en la plataforma Classroom que invito a que revisen ya que complementa perfectamente el tema y por ende será textos de evaluación obligatoria. Agradezco mucho la atención prestada.